Hola a todos los oyentes. Este es un nuevo mensaje que vamos a estudiar. Son estudios bíblicos acerca de los 10 mandamientos. Y vamos a ver el propósito de la ley de Dios. En San Juan 14:15 dice la palabra de nuestro Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para comenzar con estos estudios, hermanos, vamos a hacer la oración para que el Espíritu Santo nos guíe. Padre bendito, que tu morada está en los cielos, Señor Santo. Santo, santo, santo es tu santo nombre, Señor Santo. En esta hermosa hora, Padre mío Santo, vamos a estudiar acerca de tu palabra, Señor Santo. Que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies, Padre mío Santo, para poder andar en este mundo oscuro, Señor Santo. Te pedimos, Padre mío Santo, que toques el corazón de aquellas personas, Padre mío Santo, que no te han conocido y que es por primera vez que han escuchado de tu santa palabra, Padre mío Santo. Por aquellas personas, Padre mío Santo, que te conocen, Padre mío Santo, pero no quieren seguir tus mandamientos, Padre mío Santo, los cuales usted escribió con su propio dedo en el monte Sinaí y se los entregó a Moisés, Padre mío Santo. Ayúdanos pues, Padre mío Santo, a entender ese hermoso mensaje, Señor Santo, que su Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y que podamos, Padre mío Santo, entender y comprender su palabra, Señor Santo. Quédate con nosotros, Señor Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a comenzar con el propósito de la ley de Dios. Y para comenzar, vemos que de los tiempos antiguos, nuestro Dios puso preceptos y mandamientos, estatutos a la nación de Israel. Y la pregunta es si solamente era para la nación de Israel o para toda la humanidad. Vemos aquí que la ley de Dios es espiritual, porque en primer lugar Dios es espíritu y nosotros somos carnales. Entonces, cuando Dios creó al primer hombre, que fue Adán, ¿cómo lo creó? Lo creó a su imagen y a su semejanza, según dice Génesis. Pero no queda ahí, sino que un rayo de luz iluminaba los cuerpos de Adán y Eva, porque ellos andaban en su santa ley. Pero cuando el pecado entró a este mundo, lastimosamente, esa luz fue quitada de sus cuerpos y es ahí donde ellos sintieron vergüenza de verse el uno al otro, porque se les abrieron los ojos físicos y ellos ya no podían ver los ojos con los ojos espirituales. En Romanos 7:14 dice la palabra de nuestro Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Entonces vemos aquí, hermanos, que muchos estudiadores de la palabra de Dios, que es la Biblia, a veces se nos hace muy, pero muy difícil aceptar la ley de Dios,
porque como dice en el versículo, porque sabemos que la ley que es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces, lo espiritual busca las cosas de arriba y lo carnal, la carne busca las cosas terrenales. Es por eso, mis queridos hermanos, que la pregunta viene, ¿por qué genera conflicto la ley de Dios y los hombres? Según Romanos 8, 7 al 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Ahí lo tenemos. Esto muy sencillo, hermanos, que las escrituras nos enseñan y nos dicen que la ley de Dios es espiritual, pero nosotros somos carnales. En Gálatas 5:17, vamos a buscar Gálatas 5:17. Para todos los oyentes, hermanos, que escuchan este mensaje, los voy a invitar a que busquen con sus propias Biblias lo que dice Gálatas 5:17 y todos los versículos que vamos a estar dando, porque es muy importante, hermanos, que nosotros nos guiemos por las Sagradas Escrituras y no por nuestros propios pensamientos o los pensamientos de los demás. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer trabajar en nosotros, de que nosotros busquemos en las Sagradas Escrituras y así con nuestros propios ojos ver lo que el Espíritu nos dice, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de su palabra. 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Vemos que a muchos de nosotros se nos hace muy difícil seguir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está dispuesto a conocer más de Dios, a leer la Biblia, a hacer muchas cosas por Dios. Pero nuestra carne, lastimosamente, busca lo espiritual. Es por eso, mis queridos hermanos, que hay un conflicto. La ley de Dios y los hombres. Por eso se genera ese conflicto, hermanos. Si nosotros viviéramos más espiritualmente en vez de carnalmente, yo creo que, mis queridos hermanos, que todos nosotros tuviéramos un mundo mejor. La hermana G. D. White nos dice, no todo es suave en la vida cristiana. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mientras más cercana lleguemos al fin de la historia de la tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques
se harán más violentos y más frecuentes. Eso lo encontramos en Mensajes Selectos 33. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios inspiró a la hermana G. White, y ella escribió acerca, ¿verdad?, que no todo es suave en la vida cristiana. Muchas veces se nos presentan pastores, predicadores que dicen: da tu diezmo, dale muchas cosas a Dios y tú vas a prosperar. Y eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo que iban a venir falsos cristos, iban a venir falsos maestros, lobos rapaces, ¿verdad? Y ya es lo que estamos viendo hoy en día, porque hoy en día ya no se predica de la ley de Dios, ya no se predica de lo que ha de venir en este mundo, ya no se predica de las cosas que están o las palabras que están en la palabra de Dios, sino solamente se predica de la prosperidad. Y mucha gente busca lo material en vez de buscar lo espiritual. Para que no haya un conflicto, debe haber una relación entre Dios y los hombres, según en 1 de Juan 3:24. Vamos a ver qué es lo que dice en 1 de Juan 3:24. Dice la palabra de nuestro Dios: y el que guarda sus mandamientos permanece ¿en quién? En Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu nos ha dado. Vemos aquí lo que dice Juan: el que guarda sus mandamientos, permanecemos en Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros debemos de querer vivir una vida espiritual, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Guardar sus mandamientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Juan 14:15: si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Cuando nos sometemos incondicionalmente a aquel que es la verdad, Él nos conduce a una experiencia victoriosa sobre el yo y las tentaciones, además de la gracia que nos lleva a odiar el pecado y de la misericordia que implanta en nuestro corazón la visión que somos amados por Dios. Cuando nosotros nos sometemos, nosotros nos vamos a ir apartando de las cosas terrenales y vamos a buscar ¿qué? Las cosas espirituales. Dios transmite su carácter al ser humano por medio de la ley de Dios. Ahora, vemos aquí en esos versículos, en primer lugar, la pregunta es: ¿Dios es santo? Vayamos a ver qué es lo que dice el Levítico 19:2. Levítico 19:2 dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, ¿quién? Vuestro Dios. Entonces, si Dios es santo, la ley que fue escrita con su propio dedo es santa. La ley es santa. En Romanos 7:12, vayamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Romanos
7:12. Romanos 7:12 dice la palabra de nuestro Dios, de manera que la ley a la verdad es santa. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo es la ley de Dios? ¿También es santa? Sí, es santa también. Como dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Ahora, el segundo punto es, Dios es justo, según Esdras 9:15. Vayamos a buscar Esdras 9:15. Eso lo estoy haciendo por base de la palabra de Dios, hermanos, porque no quiero sacar mi propia conclusión. Mi propia conclusión no viene de Dios. Yo lo que hablo, debo de hablar acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice en Esdras 9:15? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres, ¿qué? Justo, puesto que hemos guardado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres ¿qué? Justo. Entonces, según Esdras, ¿cómo es Dios? Es justo. La pregunta es, ¿la ley es justa también? Vayamos a ver qué es lo que dice Salmos 119, 172. 119, 172. Dice la palabra de nuestro Dios, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿los mandamientos de Dios son justos también? Sí, también son justos. El tercer punto, la pregunta es, ¿Dios es perfecto? ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 5:48? Según Mateo 5:48. Dice la palabra de nuestro Dios, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿Dios es perfecto? Sí, Dios es perfecto. Si Dios es perfecto, ¿la ley es perfecta? Vayamos a ver qué es lo que dice en Salmos 19:7. En Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ahí en Salmos vemos, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta. Si Dios es perfecto, también la ley es perfecta. El cuarto punto es, ¿Dios es bueno? Vayamos a ver en Salmos 34:8. En Salmos 34:8 dice, gusta y ve que es bueno, ¿quién? Jehová. Dichoso el hombre
que confía en Él. Entonces, según la palabra de nuestro Dios, en Salmos 34:8, nos dice que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Entonces, la pregunta es, ¿también la ley es buena? Según Romanos 7:12. Vayamos a ver qué es lo que dice Romanos 7:12. Tal vez, hermanos, estoy yendo un poco rápido, pero ustedes en su hogar o donde lo escuchen, pueden comprobar con las Sagradas Escrituras de lo que les estoy hablando, lo pueden hacer. Por eso la iglesia donde asisto se llama Iglesia de Berea. ¿Ustedes saben qué es lo que hacían los bereanos según en Hechos? Vemos que los apóstoles llevaban el mensaje de un lugar a otro y llegaron a esta provincia, a este lugar de Berea. Y ellos en esos tiempos no llevaban las Biblias en sus manos, sino las tenían en sus casas, porque en aquellos tiempos era un poco difícil de llevar la palabra de Dios en sus manos. Ellos lo llevaban en rollos o en pergaminos. Entonces, cuando los discípulos llevaban este mensaje, les daban el mensaje, ellos no se quedaban conformados con solamente escuchar, sino ellos iban a sus casas, ¿iban a qué? A revisar todo lo que ellos, los apóstoles, le decían. Y había algunos que aceptaban porque todo lo que ellos le decían era conforme a las escrituras, ¿verdad? De igual manera, mi querido hermano, debemos de hacer en nuestros tiempos de igual manera, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, y si alguien nos viene a predicar otro evangelio, pues debemos de ver lo que dice la palabra de Dios, porque solamente hay un evangelio, hermano, y ese evangelio lo encontramos en la palabra de Dios, en ningún otro libro, en ningún otro escritor, sino solamente en la palabra de Dios. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y que iban a descarriar el pueblo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Ese punto ya lo vimos. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí lo tenemos. El mandamiento que es santo, justo y bueno. Entonces, si Dios es bueno, ¿cómo Dios transmite su carácter al ser humano? Por medio de la ley de Dios, que es buena, ¿verdad? Dios es verdad, según Juan 14:6. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 14:6. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo sé el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿Dios es verdad? Sí, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, porque Él es Dios. Ahora, la pregunta es, ¿la ley es verdad según Salmos 119, 142? Vamos a ver qué es lo que dice Salmos 119, 142. Dice Salmos 119, 142, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, ¿qué es? La verdad. Entonces, ¿Dios es verdad? Sí, Dios es verdad. Entonces, ¿la ley es verdad también? Sí, la ley es verdad.
cuando obedeces a Dios, reflejas su carácter. Vemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice en Éxodo 34, 28, 29 y 30. Dice la palabra de nuestro Dios, y tomaron sus ovejas y vacas, estaba yo leyendo otro versículo, pero es Éxodo 34, 28, 29 y 30. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse ¿a quién? A él. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que Moisés obedeció a Dios. Y cuando Moisés obedece a Dios, ¿qué es lo que pasó con su rostro? Dice que su rostro venía resplandeciente. Pero aparte de eso, de que Moisés traía esto, la resplandeciente en su rostro, ¿qué es lo que más traía Moisés? Moisés traía los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su propio dedo. Entonces vemos, hermanos, que aquí, en primer lugar, nosotros tenemos que obedecer a Dios. ¿Y en qué vamos a obedecer? Vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros obedecemos sus mandamientos? Vamos a reflejar el carácter de Dios. Ese es un ejemplo que podemos tomar, hermanos, en nuestro tiempo hoy. Si nosotros queremos servir a nuestro Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Y así vamos a reflejar el carácter de Dios. Dice que la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver del por qué, hermanos, les estoy llevando al santuario celestial. Vemos, hermanos, que cuando en 1 Corintios 3:16 vemos ahí qué es lo que dice Pablo acerca de nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es nuestro cuerpo? Es templo de Dios. Según también 1 Corintios 6, 19, 20. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora vemos aquí esta brillante historia, hermanos, de que cuando Dios le dice a Moisés que lleve las tablas del testimonio, de las tablas de los 10 mandamientos, ¿a dónde las iba a llevar? ¿Dónde le ordenó Dios a Moisés que pusiera las tablas de la ley? Según Deuteronomio 10:5. Ya esas son las tablas de los 10 mandamientos. Según Deuteronomio 10:5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Ahora la pregunta es aquí: ¿quién mandó a Moisés que pusiera las tablas dentro del arca? Fue Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios? Según lo que hemos leído, que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Entonces, si unimos estos dos ejemplos, vemos que Dios le dijo a Moisés: ve y pon esas tablas, ¿a dónde? Dentro del arca. Ahí vemos que en el tabernáculo está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo ellos tenían que poner, ¿qué? Los 10 mandamientos. Ahí está el maná, ahí están las varas de Aarón que retoñaron. Y ahí también están las tablas de la ley de Dios. Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿dónde debe de estar la ley de Dios? Dios nos dice lo mismo a nosotros, que va a poner sus leyes y decretos dentro de ¿dónde? De nuestro corazón. Ezequiel 11, 19, 20. Vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel 11, 19, 20. Dice la palabra de nuestro Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? Un corazón de carne, y nos va a quitar este corazón de piedra. Sigamos. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ahí vemos algo muy sencillo, hermanos, que Dios nos va a poner un corazón nuevo dentro de nosotros y que de ese corazón va a poner sus leyes y decretos. Entonces, si Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿a dónde debe de estar la ley de Dios? Debe de estar dentro de nuestro corazón. ¿Cómo están los principios de Dios en nuestra vida? La ley de Dios nos puede salvar. O sea, si nosotros tenemos los principios de Dios en nuestras vidas,
Mucha gente dice la ley de Dios ya está clavada en la cruz. La ley de Dios solamente era para los israelitas. Ahora nosotros vivimos por gracia. Ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Y mucha gente dice que la ley de Dios nos puede salvar. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Pero ¿qué? Vamos a ver. Que la ley de Dios nos salva, pero nos enseña cómo vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. La ley de Dios nos muestra que el pecado. Cuando nosotros cometemos el pecado, ¿a dónde miramos? A la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios nos salva, pero nos enseña cómo vivir una vida santa. La ley de Dios no salva, sino que es un camino para llevarnos ¿a qué? A Cristo Jesús. La ley de Dios nos muestra el pecado, a la misma vez que nos muestra el pecado, nos condena. Pero la ley de Dios no solamente nos condena, sino también nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús podemos obtener ¿qué? El perdón de nuestros pecados. El propósito de la ley de Dios es para mostrarnos ¿qué? El pecado. Vayamos a ver qué dice Romanos 7:7. En Romanos 7:7 dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí ¿qué? El pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. O sea que la ley de Dios nos muestra el pecado. Según Romanos 3:20, dice la palabra de nuestro Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano ¿qué? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿qué? Del pecado. Ahí lo está mostrando. O sea que la ley de Dios no nos salva, pero nos sirve para algo la ley de Dios. Nos sirve para conocer ¿qué? El pecado. Nos muestra el pecado. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. Y si nosotros caemos, si nosotros pecamos, como dice en San Juan, en primera de Juan 2:1, hijitos míos, esas cosas os escribo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. Entonces, según Santiago 1:23-25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante ¿qué? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley de Dios es un espejo. Por ejemplo, si yo estoy mal peinado, yo no me puedo ver que estoy mal peinado, pero si yo me pongo frente a un espejo, el espejo
me va a mostrar que yo estoy mal peinado. Entonces es la misma función de la ley de Dios. Si nosotros andamos mal en los caminos de Dios o andamos en pecado, la ley de Dios viene y nos muestra a dónde estamos mal. No solamente nos muestra a dónde estamos mal, sino que hay alguien que nos va a hacer que cambiemos. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Si el espejo me muestra mal, ¿dónde estoy mal? ¿Ustedes creen que el espejo me va a perfeccionar? ¿Me va a peinar ese error que yo tengo? No, la ley de Dios es igual. Si la ley de Dios te muestra el pecado, pero la ley de Dios no te va a corregir donde están mal, sino te va a mostrar dónde están mal. Pero tenemos a alguien que lo va a hacer, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter, pero los que se complacen en la injusticia no les es agradable ver su deformidad moral. No aprecian el fiel espejo porque les revela el pecado. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo creo que nosotros hemos entendido, hermanos, que los mandamientos deben de ser muy importantes en nuestra vida. Aunque los mandamientos nos salvan, aunque los mandamientos no te perdonan, pero nos lleva a alguien, mis queridos hermanos. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros vamos a echar por un lado la ley de Dios y vamos a vivir siguiendo en pecado. Y mucha gente lo hace. Yo ya soy salva, yo ya soy salvo, yo ya me entregué a Cristo, Él ya pagó por nuestros pecados, yo puedo seguir viviendo como tenía yo mi vida anteriormente. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que nosotros obedezcamos sus mandamientos, de que nosotros seamos justos, de que nosotros seamos santos delante de los ojos de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, se nos hace muy difícil seguir los caminos de Dios, porque nosotros vivimos carnalmente y no vivimos espiritualmente. Pidamos a Dios, mis queridos hermanos, de que Él nos dé las fuerzas para obedecer sus mandamientos, principalmente, mis queridos hermanos, el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es olvidado por la humanidad. Si ustedes van a Éxodo 20, ahí están los verdaderos mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Del 20, del 3 al 17, podemos ver esos mandamientos. Y el 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para qué? Para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos son los preceptos divinos, mis queridos hermanos. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida santa delante de los ojos de Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor Santo, por este mensaje que usted nos ha dado. Te pedimos, Padre mi Santo, que usted nos ayude, Padre mi Santo, a guardar tus preceptos divinos, Padre mi Santo, que usted mismo, Padre mi Santo, lo escribió con sus propios dedos, Padre mi Santo, y se los entregó a Moisés. Y así como usted le ordenó que pusiera este mandamiento dentro del arca, Padre mi Santo, a donde su morada está, de igual manera usted nos dice, Padre mi Santo, de que usted va a poner un corazón limpio y nuevo dentro de nosotros para que pongamos sus santos preceptos en nuestros corazones y vivamos una vida santa delante de tus ojos, Padre mi Santo. Te pido, Padre mi Santo, que bendigas a cada oyente, a cada persona que le llegue este mensaje, Padre mi Santo, y que toque su corazón, Padre mi Santo. Que su Santo Espíritu obre en medio de cada uno, Padre mi Santo, y que podamos, Padre mi Santo, trabajar en su obra, Padre mi Santo, llevando el mensaje de la verdad, el mensaje de los tres ángeles, Padre mi Santo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor Santo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.